Hola inventores, inversores y empresarios. Soy Guillermo Alonso y hoy estamos con Juan Manuel. Vamos a presentar un proyecto que se llama La Tapa Vaso Antidrogas. Vamos a hacerle una pequeña entrevista para que nos cuente un poco un montón de cositas. Así que nada, comenzamos. Muy buenas, Guillermo. Hola Juan Manuel. Un saludo. Pues nada, vamos a empezar la entrevista. Primera pregunta, ¿cómo se te ocurrió la idea? Pues Guillermo, básicamente viendo los casos de sumisión que están pasando en televisión, ¿no? Y bueno, prácticamente buscando una protección para los usuarios. En principio, viendo a mi hija se me ocurrió la idea, ¿no? Pues yo, ¿cómo puedo proteger? ¿Qué hay en el mercado que pueda hacer que cuando ella salga no tenga ningún problema? Vi que no había nada específico con las características de lo que hemos inventado y bueno, pues así se me ocurrió básicamente. Fenomenal, Juan Manuel. ¿Y por qué consideras importante garantizar la seguridad de las bebidas? Lo que hemos intentado al llevar el vaso tapado, pues evitas que por despiste o por algún tipo de empujón que te puedan dar, te puedan echar algún tipo de droga en el vaso, ¿no? Muy bien. Y Juan Manuel, ¿cómo las tapas pueden ayudar a prevenir la adulteración de las bebidas en fiestas y eventos? Básicamente, al llevar el vaso tapado, estás cubriendo esa posibilidad que no te puedan drogar por despiste. Bueno, Juan Manuel, y una pregunta, ¿qué tipos de tapas existen en el mercado? Pues existen dos grandes grupos, ¿no? O sea, sería la típica tapa que pones de quitar y poner, la que tiene el inconveniente de que puede en algún momento pues o perderse o tener que estar utilizando las dos manos, que normalmente estamos en sitios donde hay bastante aglomeración. La gente está bailando, te pueden empujar y bueno, el riesgo de perderla es bastante elevado y por eso este tipo de tapa es un poco incómoda, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y principalmente hay otro grupo donde están lo que serían tapas de silicona o los coleteros o las que son de papel de aluminio, que yo las encuentro bastante frágiles, ¿no? Porque tanto en la tela como en el papel de aluminio te pueden inyectar algo, aunque sí realmente parece a simple vista que estás protegido, pero el tema de que puedan inyectar alguna cosa es bastante sencillo. Y después, por otro lado, pues que bebes con una caña, ¿no? Que yo sinceramente no conozco a nadie que le guste tomarse un vino o una cerveza con este tipo de dispositivos, ¿no? Lo que nosotros tenemos o hemos desarrollado, pues bebes como siempre, ¿no? Esa es la cualidad principal. Y Juan Manuel, ¿cuáles son las características que hacen que esta tapa sea la mejor opción? Hombre, yo considero que estas tapas tienen bastante rigidez, lo que hace que el problema que hemos comentado anteriormente de que te puedan inyectar algo ya no sería posible y después poder disfrutar de la protección con el aroma de la copa, que los otros dispositivos al estar tapados pues lo pierden, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Que te puedan pinchar algo también y la comodidad de usarlas. El precio, por ejemplo, es bastante económico, dado que se puede reutilizar bastantes veces. Todos sabemos que ahora en los grandes eventos lo que suelen hacer es que tú pides la copa y pagas una fianza y luego la devuelves, lo que hace un dispositivo que sea sostenible con el planeta y que no haya que estar usando un producto cada vez que se utiliza, ¿no? Quería comentarte también, bueno, que el uso es muy fácil de usar, también a la hora de ponerlas en las discotecas o en grandes eventos se coloca con muchísima facilidad y aparte lo que sería la superficie, pues un sistema para poder también publicitarse. Yo estoy seguro que las grandes marcas estarían contentas con poder proteger a los usuarios en estos eventos y aparte de eso pues poder publicitarse, ¿no? También se podría incorporar cualquier tipo de código QR que en el momento que la persona se empezase a encontrar mal pues estuviese conectado con la policía o con centro de asistencia para este tipo de casos. Y Juan Manuel, ¿qué medidas pueden tomarse para asegurar que las tapas para vasos sean de verdad una realidad? Las medidas, Guillermo, ya se están tomando, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como han sido pioneros Barcelona e Ibiza en ponerlo en las principales discotecas y con toda seguridad ya estamos viendo noticias donde piensa implementarse en el resto del país. Yo creo que es cuestión de tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que tengamos esa protección, ¿no? Normalmente el ser humano siempre ha intentado protegerse y lo que funciona en un país es aplicable a cualquier otro país también.
Bueno, y cualquier persona que nos esté viendo que sepa que puede contactar con nosotros, ya sea vía llamada o vía WhatsApp, al +34 669 430715. Así que nada, todo inventor, inversor o empresario que quiera contactar, ya sea por este proyecto o por cualquier otro proyecto que se le haya ocurrido o cualquier otro proyecto que haya visto en nuestro canal de YouTube, que nos escriba por WhatsApp o nos llame por teléfono. Estamos encantados de asesoraros y daros servicio. Juan Manuel, para todo tipo de empresarios e inversores que te estén viendo, ¿qué tipo de demanda crees que tiene este producto? Hombre, la demanda es muy elevada, dado que tanto lo que serían discotecas, pubs, en ferias, en conciertos, en general en todos los sitios donde existan aglomeraciones, pues va a haber una alta demanda. Si hablamos que es susceptible de ser obligatorio ya a nivel nacional, y a nivel internacional ya ni te cuento, ¿no? Yo considero que hay una demanda muy elevada y que en poco tiempo va a ser una realidad en todas las discotecas y grandes eventos. Y con respecto a la protección del proyecto, ¿qué nos puedes comentar, Juan Manuel? Sí, el proyecto estará patentado mediante, mejor dicho, registrado, ¿no? Mediante un modelo de utilidad, y tendríamos la protección durante 10 años sobre el invento. Hay un año que teníamos una prioridad internacional para poderlo registrar en otros países, y en general el proceso ha sido bastante sencillo con vosotros y la protección está asegurada. También, que se me olvidaba, tendríamos la prioridad a la hora de poderlo comercializar por Amazon. Juan Manuel, ¿qué pensabas antes de contratarnos que era inventar? ¿Qué pasos te imaginabas? Pues yo he sido una persona que desde pequeño siempre se me han ocurrido cosas y nunca las he llevado a cabo, dado a la complejidad luego que requiere a nivel personal cuando no entiendes bien cómo funciona este mundo de las patentes y de los modelos de utilidad, todo este campo, pensaba que era mucho más complejo, y cuando os encontré en internet, pues me di cuenta que hay que rodearse de buenos profesionales, que si se te da bien inventar, que se te ocurra algo y que verdaderos profesionales puedan desarrollar la idea, como habéis sido vosotros, que hemos ido de la mano prácticamente desde el minuto cero. Para otros inventores que te estén viendo, Juan Manuel, ¿qué piensas de haberte decidido a lanzar inventar? ¿Qué les puedes contar a esos inventores? Pues yo creo que todo el mundo, dentro de nuestras posibilidades, somos inventores, ¿no? Y no solamente en el aspecto económico, sino lo que estamos haciendo, generando nuevos productos, es un poco cambiar la sociedad, ¿no? Y ser partícipe de ese cambio a mí me parece algo muy bonito y algo que todo el mundo tenemos la posibilidad de hacer. Y Juan Manuel, ¿qué dirías a un empresario de este sector si te está viendo? Bueno, pues un poco comentarles que el proyecto, como bien ha comentado Guillermo, cumple con todos los requisitos para ser un proyecto de éxito. Ahora mismo no hay nada igual en el mercado, ya hemos comentado antes, las dificultades que tiene. Yo creo que esta etapa es la etapa que más salida pueda tener, y van a trabajar con un producto exclusivo, como estamos comentando, va a ayudar a hacer un cambio en la sociedad y quitar muchos casos de sumisión química que realmente dejan a las personas muy traumatizadas durante el proceso, y espero que las empresas sepan verlo también y ayuden a poder generar este cambio. ¿Y a un inversor qué le dirías? ¿Lo mismo que a los empresarios o algún matiz en concreto? Sí, sería un poco un mensaje parecido. Yo creo que se puede obtener altas rentabilidades, dado que esto es una realidad que va a ser obligatorio, y estamos contando con un producto que de momento no comercializa nadie, ¿no? Y que lo que comentábamos antes en la parte de Amazon, pues un producto que vamos a poder vender con exclusividad y que va a tener una alta demanda. Fenomenal, Juan Manuel. Pues nada, agradecerte por todo lo que nos has dicho, y tienes aquí ahora un minutillo si quieres agradecer a algún amigo, a algún familiar, o mandar un saludo a cualquier familiar. Este es tu momento. Pues muchas gracias. En primer lugar, pues agradeceros a la Fábrica de Invento por haber hecho esto posible. Habernoslo hecho muy sencillo. Gracias a ti, Juan Manuel, porque la verdad que clientes como tú es una auténtica gozada trabajar para clientes como tú, con tu forma de ser, lo cercano que eres, lo agradable que eres y el buen trato que hemos tenido siempre. Así que muchas gracias. Y en segundo lugar, pues a mi familia en general, que me apoyaron desde el primer momento que tuve la idea, en especial a mi padre, que ha fallecido hace poco, y a él le encantaría ver este proyecto desde otro lado, que se hiciese realidad.
Le mandamos un saludo desde aquí, seguro que nos está oyendo y el éxito lo tenemos asegurado porque nos va a guiar. Así que nada, eso estoy convencido que ya de por sí es un proyecto que va a tener éxito, que tiene ya éxito y con su guía lo tenemos asegurado. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta Igualmente, entrevista. un saludo. Y nada, nos vemos en futuros vídeos. Un saludo.